Hola a todos y todas, mi nombre es Guillermo Castro, soy estudiante de medicina de cuarto año y hoy voy a hablar sobre la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria y el tromboembolismo pulmonar. Para esto me gustaría comenzar con la insuficiencia respiratoria diciendo que desde un punto de vista anatomopatológico, la principal función que tiene el aparato respiratorio es el intercambio gaseoso. Para esto va a contar con dos componentes principales que son la caja torácica, que va a cumplir una función de bomba en el sentido de que su movilidad va a determinar cambios de presión que van a permitir la ventilación, es decir, el movimiento de masas de aire. El pulmón, por otro lado, va a ser el órgano de intercambio, es decir, que va a ofrecer la matriz donde se realiza el intercambio gaseoso. Ambos componentes van a tener mecanismos de compensación, como el aumento del trabajo respiratorio, como cambios en la función, la circulación pulmonar, perdón, que van a permitir mantener los gases arteriales dentro de límites normales a pesar de las alteraciones que pueden imprimir las enfermedades respiratorias sobre el sistema. Ahora, cuando los mecanismos de adaptación son sobrepasados, se produce la insuficiencia respiratoria, que la vamos a definir como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial, necesarios para cubrir las demandas metabólicas. Entonces, la definición de insuficiencia respiratoria es eminentemente gasométrica, de forma que vamos a tener insuficiencia respiratoria en presencia de hipoxemia, es decir, con presiones parciales de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio, en presencia de hipercapnia, es decir, presiones parciales de CO2 mayores o iguales a 45 milímetros de mercurio. Algunas fuentes citan 50 milímetros de mercurio, pero lo más frecuente es 45. O en presencia de ambas. Cabe destacar que estos valores son medidos en un paciente en reposo, respirando aire ambiental y a nivel del mar. Como recordatorio, vale decir que la gran mayoría del oxígeno se transporta unido a hemoglobina, pero hay una pequeña fracción, una cantidad muy pequeña que se mantiene disuelta en sangre. Es esa fracción que se encuentra disuelta que va a ejercer una presión que es la que se mide como presión parcial de oxígeno. Entonces, la presión parcial de oxígeno va a tener directa relación con la cantidad de oxígeno disuelto en sangre. Entonces, si el transporte de oxígeno disuelto es tan insignificante en comparación a la cantidad de oxígeno que se transporta unida a hemoglobina, ¿por qué se define la hipoxemia según valores de presión parcial de oxígeno? Suena como un poco ilógico. Pero eso se explica por este gráfico. El punto de corte a partir del cual se define la hipoxemia no es arbitrario, sino que está establecido en función de la saturación de la hemoglobina. Eh, que si ustedes se fijan, eh, a su vez está determinada por la presión parcial de oxígeno y hacia presiones parciales de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio, con una línea un poco más derecha, se van a fijar que existe una disminución brusca en la saturación de oxígeno, lo que a su vez va a comprometer significativamente la capacidad que tiene la sangre de aportar oxígeno hacia los tejidos. Ahora van a existir otros factores, varios factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tales como la temperatura o la presencia de ciertos metabolitos como el 2.3 difosfolicerata. Entre ellos destaca el efecto Bohr, que va a describir una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en medios más ácidos, es decir, que presentan una mayor concentración de CO2, por ejemplo, que va a determinar una disminución del pH, lo que va a favorecer la entrega de oxígeno en los tejidos con una alta tasa metabólica, es decir, que producen más CO2, pero que requieren a su vez más oxígeno. Por otro lado, tenemos el efecto Haldane, que por su parte va a describir un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el CO2, ya que el CO2 también se puede transportar unido a hemoglobina, a menores concentraciones de oxígeno. De esa forma se facilita la captura de CO2 desde los tejidos periféricos que tienen una presión parcial de oxígeno más baja, y se facilita también su liberación en los capilares pulmonares que presentan una presión parcial de oxígeno más alta. Entonces vamos a clasificar la insuficiencia respiratoria según el tipo de alteración gasométrica en insuficiencia respiratoria parcial, hipoxémica o de tipo 1, que típicamente se presenta con hipoxemia, con una presión parcial de CO2 normal, es decir, entre 35 y 45 milímetros de mercurio, o bien baja, es decir, menor a 35 milímetros de mercurio. Por otro lado, podemos definir o clasificar la insuficiencia respiratoria en global, hipercápnica o de tipo 2, que típicamente se presenta con hipercapnia, con o sin hipoxemia. Ahora, generalmente, y lo más habitual es que tenga hipoxemia, pero desde un punto de vista estricto, no es necesario y ya se define insuficiencia respiratoria cuando hay hipercapnia, así que no es como un requisito tan, tan riguroso. Ahora, según el tiempo de instauración, también podemos clasificar la insuficiencia respiratoria en aguda, crónica o crónica agudizada,
siendo aguda cuando se presenta dentro de minutos a horas en pacientes con un pulmón que es previamente sano. Se caracteriza por alteraciones gasométricas y en el equilibrio ácido-base porque el paciente no tiene tiempo para adaptarse a los cambios, mientras que la vamos a definir como crónica cuando se instala dentro de días o semanas, generalmente en situaciones donde existe una enfermedad causal que conduce a una pérdida lenta de la función pulmonar, de modo que se van a activar mecanismos que van a permitir estabilizar la alteración, por ejemplo, la compensación de las alteraciones ácido-base mediante mecanismos renales, y esto muchas veces va a permitir mantener estable la enfermedad por periodos muy largos de tiempo. Por último, vamos a definir o clasificarla como insuficiencia respiratoria crónica agudizada en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica basal previa, pero que se descompensa con un factor agudo sobreagregado. Existen diferentes causas que pueden determinar insuficiencia respiratoria y se pueden encontrar a cualquier nivel de la escala respiratoria, es decir, en el centro respiratorio en sí mismo, en las vías de conducción periférica, en la vía respiratoria, el parénquima pulmonar, la caja torácica, es decir, el sistema musculoesquelético que le da soporte, y entre ellas destacan las enfermedades obstructivas, las enfermedades restrictivas, aquellas que afectan la perfusión pulmonar y las alteraciones de la relación BQ. Siguiendo el esquema anterior, la separación anatómica, podemos obtener entonces una falla principalmente o de forma primaria pulmonar, es decir, una insuficiencia en el intercambio gaseoso, lo que generalmente se manifiesta como hipoxemia. Entre ellas destacan la neumonía, el edema pulmonar, la atelectasia, el enfisema, entre otras. Por otro lado, podemos tener una falla sobre la bomba torácica que va a determinar una insuficiencia ventilatoria, lo que generalmente se manifiesta con hipercapnia y consecuentemente, como vamos a ver más adelante, con hipoxemia. Ahora, uno de los indicadores más importantes que tenemos para distinguir clínicamente ambas causas de insuficiencia respiratoria, la diferencia es la diferencia entre el oxígeno contenido en el alveolo y el oxígeno contenido en la sangre, que es el parámetro conocido como diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Esta diferencia generalmente aumenta con la edad, por lo tanto su cálculo se puede aproximar como la edad del paciente, aquí un poco feo, partido en 3, es igual a la diferencia alveolo-arterial. ¿Ya? Las enfermedades que afectan el parénquima pulmonar típicamente producen una elevación de la diferencia alveolo-arterial porque habrían factores que interfieren con el intercambio gaseoso, como desequilibrio sobre la relación BQ, como el cortocircuito, o disfunciones sobre la difusión alveolo-capilar, lo que va a conducir a hipoxemia. Por otro lado, hay enfermedades, o generalmente las enfermedades que afectan de forma primaria la bomba torácica y producen una hipoventilación pura. Como no existe una lesión sobre el pulmón en sí mismo, no habría una alteración sobre el intercambio gaseoso y la concentración en el alveolo y el oxígeno generalmente es similar, se encuentra equilibrada y por lo tanto la diferencia alveolo-arterial sería normal. Bueno, aquí tenemos una lista de otras causas que pueden causar insuficiencia respiratoria. No es tan importante como aprendérselas todas de memoria, pero lo importante es diferenciar aquellas que cursan con hipoxemia o que típicamente cursan con hipoxemia y saber que generalmente se asocian, en el caso de la hipoxemia, a alteraciones pulmonares propiamente tal, mientras que las alteraciones ventilatorias generalmente o prácticamente siempre van a cursar con hipercapnia. En cuanto a la patogenia, entonces, vamos a partir hablando de aquellos mecanismos que producen hipoxemia, donde se describen 4 mecanismos fundamentales: el desequilibrio sobre la relación BQ, que por razones dentro del cual vamos a incluir por razones didácticas el shunt o cortocircuito, las alteraciones en la difusión y la hipoventilación, que la voy a describir más adelante porque generalmente lo que causa es una disfunción primaria o un aumento del dióxido de carbono, pero que eventualmente también puede producir hipoxemia. Entonces, partiendo por los desequilibrios en la relación BQ y el shunt, cabe destacar que esta es la causa más importante de insuficiencia respiratoria y sobre todo responsable de la hipoxemia por alteraciones de la relación BQ en el caso de las enfermedades obstructivas como el EPOC, o por cortocircuito en enfermedades como el síndrome de distrés respiratorio agudo, en neumonía, atelectasia o edema pulmonar agudo tanto cardiogénico como no cardiogénico. De esa forma vamos a tener dos situaciones como las cuales son la disminución de la relación BQ
dentro del cual se incluye el shunt, o el aumento de la relación BQ. La disminución de la relación BQ se refiere a la existencia de un territorio pulmonar donde la ventilación de los alvéolos va a ser menor que su perfusión, es decir, la relación BQ va a ser baja pero mayor a cero, o bien donde la ventilación es nula. Como no hay ninguna ventilación, la relación BQ va a ser igual a cero, y en ese caso va a recibir el nombre de cortocircuito o shunt. Ahora, cuando la sangre desaturada viene por la arteria pulmonar y entra en contacto con estas áreas que están mal ventiladas, lógicamente no se va a oxigenar bien, o en el caso del cortocircuito francamente no se va a oxigenar y va a quedar desaturada, lo que se ilustra en estos valores. Por otro lado, la sangre que sí entra en contacto con zonas bien ventiladas sí va a tener una alta concentración, una alta cantidad de oxígeno. El resultado es que al combinarse, la mezcla va a contener una cantidad de oxígeno que va a corresponder al promedio de ambas. Y el resultado clínico de esto es que la sangre va a quedar desaturada y con una baja cantidad de oxígeno. Ahora, si la causa de la disminución de la ventilación es parcial, es decir, si no hay una oclusión total de la ventilación hasta el alvéolo, como el caso de las enfermedades obstructivas, la hipoxemia puede corregirse incluso casi completamente mediante la administración de oxígeno suplementario, ya que el oxígeno eventualmente puede ingresar a las zonas mal ventiladas, aunque sea lentamente, lo que finalmente termina por aumentar la cantidad de oxígeno en sangre tanto en esas zonas como en la mezcla arterial total. Por otro lado, en los casos de cortocircuito, la disminución de la ventilación y por lo tanto la hipoxemia se dice que es refractaria a la administración de oxígeno suplementario, por un lado porque derechamente no va a llegar a los alvéolos afectados, es decir, por mucho oxígeno que nosotros administremos no va a poder llegar al alvéolo porque está colapsado o porque está lleno de líquido, y por otro lado porque a pesar de que el oxígeno llegue o pueda llegar a los alvéolos sanos, estos están perfundidos, recordemos, por sangre bien saturada, y que en esas condiciones, por la curva de disociación de la hemoglobina, solamente va a admitir una cantidad insignificante de oxígeno a expensas de un pequeño aumento en la cantidad de oxígeno disuelto o de modestos aumentos en la saturación de la hemoglobina, y esto incluso a presiones parciales de oxígeno muy altas. De hecho, lo que se observa es una gran diferencia o una gran caída de la presión parcial de oxígeno entre el extremo venoso del alvéolo y la mezcla total. Esto tiene importancia diagnóstica y terapéutica porque se puede medir y serviría para diferenciarlo del desequilibrio BQ, donde no se ve esta diferencia y de hecho responde bien al tratamiento. Esta caída se explicaría porque la sangre mezclada tendría una disminución en su cantidad de oxígeno y por lo tanto una disminución en su saturación y en su presión parcial. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el CO2? ¿Acaso no estaría también aumentado? La verdad es que teóricamente, si uno se pone a pensar, la sangre arterial proveniente de un cortocircuito, además de niveles disminuidos de oxígeno, también debería contener niveles aumentados de CO2. Por un lado porque la ventilación y por tanto la extracción de CO2 desde el alvéolo es deficiente, o bien porque existe una ventilación, es decir, no existe ni ninguna ventilación ni un intercambio gaseoso y se mantiene la CO2 que proviene de la sangre venosa, un cortocircuito. Sin embargo, en la práctica es frecuente encontrar que los pacientes tengan una presión parcial de CO2 normal, si es que no baja. Y eso se explica por el efecto compensatorio que tendría el aumento de la CO2 sobre el centro respiratorio, induciendo la ventilación sobre los alvéolos, lo que va a disminuir la pH CO2 y por lo tanto a nivel de los alvéolos, y por lo tanto disminuyendo también la cantidad de CO2 en sangre de forma total. Ahora, esta compensación puede ser insuficiente en circunstancias en que hay un compromiso extenso, de forma que la función de compensación queda relegada solamente a una pequeña cantidad de alvéolos que no permiten compensar toda la afectación, o en casos en que sobreviene una fatiga muscular por el exceso del trabajo respiratorio, y en esas circunstancias sí, eventualmente sí se produce una retención de oxígeno de CO2, con hipercapnia. Ahora, por otro lado, esta hiperventilación no permite corregir la hipoxemia, principalmente porque el aumento que produce la hiperventilación sobre la PaCO2, sobre la PaO2, es muy leve y no permite corregir la hipoxemia. Existe entonces otro mecanismo dentro del desequilibrio BQ, que es el aumento de la relación BQ, es decir, al contrario, la perfusión que recibe un territorio pulmonar va a ser menor que su ventilación, por ejemplo, en circunstancias de tromboembolismo pulmonar. Y de esa forma el territorio perfundido se va a comportar como un espacio muerto, es decir, el aire va a llegar, pero no va a ocurrir un intercambio gaseoso. En esas circunstancias, si la sangre que no atraviesa el lecho vascular bloqueado es derivada hacia otras unidades,
las que al recibir este aporte extra, por así decirlo, favorecen su perfusión por sobre su ventilación, y eso disminuye la relación BQ, es decir, se va a dar vuelta, se va a convertir en el mismo caso que acabamos de mencionar. El desequilibrio en ese caso puede ser compensado aumentando la ventilación con las mismas consideraciones que vimos para una disminución primaria de la relación BQ, es decir, que puede ser insuficiente si hay compromiso extenso, si hay fatiga muscular, y eventualmente puede desencadenar una hipercapnia. En cuanto a un segundo mecanismo que puede explicar la hipoxemia, son las alteraciones de la difusión, que si ustedes recuerdan de física, la difusión de un gas a través de una membrana está determinada por la ley de Fick según el área disponible. Según esta fórmula, el área disponible, el grosor de la membrana, el coeficiente de difusibilidad del gas, que está determinado, entre otras cosas, por la solubilidad o el peso molecular, y la diferencia entre las presiones parciales del gas a ambos lados de la membrana, que es lo que vemos acá. Ahora, en la práctica es improbable que una alteración significativa de la difusión sea causada por una disminución del área, porque el pulmón tiene un área muy extensa. Entonces, lo que sí se modifica con mayor frecuencia es el grosor de la membrana alveolo capilar, especialmente en enfermedades que infiltran el intersticio pulmonar, como las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, como las enfermedades que afectan el tejido conectivo y tienen la capacidad de generar fibrosis, como la artritis reumatoide, la esclerodermia, etc. O en condiciones donde el intersticio se llena de líquido, como el edema pulmonar intersticial. Ahora, las características físico-químicas del CO2, en las que no voy a profundizar ahora, determinan que se difunda de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente que el oxígeno a través de la membrana alveolo capilar, y eso va a explicar que las alteraciones de la difusión que pueden llegar a causar una hipoxemia realmente, o en la práctica, prácticamente no modifiquen la PaCO2, si es que incluso no la disminuyen debido a la hiperestimulación de la ventilación inducida por la misma hipoxemia, o por la activación de receptores intrapulmonares como los receptores J. Por otro lado, la difusión efectiva de los gases desde el alveolo hasta el eritrocito, además de la ley de Fick, va a depender del tiempo en que la sangre capilar va a estar en contacto con el alveolo, que en condiciones normales es de unos 0,75 segundos. Sin embargo, el tiempo mínimo que requiere la sangre para llegar a un equilibrio entre la concentración de oxígeno del alveolo y la concentración de oxígeno de la sangre es de aproximadamente un tercio de ese tiempo, es decir, 1,03 segundos, pero esto para el caso del oxígeno. Recordemos que es el gas que nos interesa porque el CO2 es tan eficiente, tan bacán, que no nos va a causar problemas en la difusión. Ahora, en condiciones en que la velocidad de la sangre, por ejemplo, por un aumento del gasto cardíaco, aumenta, especialmente durante el ejercicio, el tiempo de contacto entre la sangre y el alveolo va a disminuir. Y eso va a ser tolerado, o puede ser tolerado en personas que tienen buenas condiciones de salud, que tienen condiciones normales, pero en instancias en que se agregan otros factores que retrasan la difusión, como los que mencionamos, como un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, pueden precipitar la aparición de hipoxemia o acentuarla si es que el paciente ya la presenta en reposo. Y este efecto también puede ser responsable en parte de la hipoxemia que se ve en condiciones de derivación de sangre desde una unidades a otros, por ejemplo, en el caso del TEP que mencionábamos, porque la sangre derivada eventualmente va a perfundir estos alvéolos no afectados también a una mayor velocidad. Ahora, en resumen y como conclusión, en la práctica la contribución que ejerce la alteración de la difusión a la hipoxemia en realidad es menos significativa que los desequilibrios BQ, porque muy probablemente las patologías que van a alterar la relación BQ también van a alterar la difusión. Entonces va a ser muy difícil distinguir cuánto aporta realmente de forma más específica. Así que en general se limita a ser considerada como un mecanismo significativo de hipoxemia, principalmente en condiciones de esfuerzo. Y en general puede ser corregida fácilmente por la suplementación de oxígeno, porque eso va a favorecer la difusión del oxígeno a través de la membrana. Ahora hay un quinto mecanismo que en realidad lo pongo al final porque no constituye un trastorno respiratorio en sí mismo y se ve solamente en circunstancias especiales, que es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Eso en realidad ocurre en condiciones de gran altitud o de forma iatrogénica, cuando por ejemplo se le administra al paciente una mezcla de gases con una baja fracción inspirada de oxígeno por mal funcionamiento de una máquina o en condiciones de anestesia.
Y aquí pongo un pingüinito feliz porque ya llegamos a la mitad de la presentación. Ahora vamos a hablar sobre la hipercapnia, siendo su mecanismo patogénico principal la hipoventilación. Para esto entonces vamos a definir ventilación como el movimiento de un volumen de aire desde la atmósfera hacia los alvéolos, es decir, ventilación alveolar por unidad de tiempo. Ahora esto no tiene nada que ver con la frecuencia respiratoria para que no se vayan a confundir. Un paciente puede estar hipoventilando con taquipnea o con bradipnea, pero lo que tienen en común es una insuficiencia para la ventilación, que es un proceso diferente a través del cual se recambia el aire, es decir, el proceso a través del cual se movilizan volúmenes desde el alveolo hasta la atmósfera y viceversa. Este proceso de ventilación guardaría una estrecha relación con la presión parcial de dióxido de carbono según la siguiente fórmula que les doy permiso que se les olvide, pero lo que quiero que les quede o en lo que quiero que se fijen es que la presión parcial de dióxido de carbono guardaría una relación de proporcionalidad directa con la producción de dióxido de carbono por el organismo, por ejemplo, por un aumento de la tasa metabólica o por un aumento en el consumo de hidratos de carbono, que en realidad no es tan importante en el sentido de que es raro o es difícil que esto vaya a causar un aumento significativo en la presión parcial de dióxido de carbono, así que más importante que esto es la relación de proporcionalidad inversa que la presión parcial de dióxido de carbono tiene con la ventilación alveolar, de forma tal que la hipoventilación, donde ocurre un fracaso del recambio de aire en los alvéolos, siempre va a causar hipercapnia. ¿Sí? Eso quiero que les quede. En general, la hipoventilación se va a deber a patología extrapulmonar y de hecho, en la mayoría de las veces, el parénquima pulmonar va a estar sano. No va a haber una lesión pulmonar propiamente tal. Una clasificación de especial utilidad clínica que nos permite distinguir las causas de la hipoventilación es según la presencia o no de un daño sobre el centro respiratorio. Así vamos a separar causas de origen central, donde el estímulo del centro respiratorio se encuentra disminuido por una lesión neurológica, ya sea estructural o funcional, es decir, por el efecto de drogas depresoras como sedantes o opiáceos. Clínicamente se caracteriza por la presencia de bradipnea o apnea y típicamente sin disnea. Por otro lado, podemos tener causas de origen periférico donde existe enfermedad o lesión de las vías de conducción nerviosa, de las vías de conducción aérea, de la placa motora, de los músculos o de la caja torácica, que todo ello va a determinar un aumento en el estímulo central, que se manifiesta clínicamente por taquipnea o disnea. Lo podemos ver esquematizado acá y también una tabla que agrupa las causas de hipoventilación, y aquí podemos hacer una separación según las causas de origen central y de origen periférico para que lo revisen con más calma. Ahora lo que tienen en común ambos casos es que los esfuerzos respiratorios van a ser insuficientes para lograr una ventilación alveolar eficaz, es decir, va a haber una hipoventilación, lo que va a aumentar de forma paulatina la presión alveolar de CO2 y la presión arterial de CO2, en vista de que la presión alveolar de oxígeno se define según esta fórmula, que también les doy permiso que se le olvide, pero lo importante de esa fórmula es que la presión alveolar de oxígeno va a guardar una relación de proporcionalidad inversa con la presión alveolar de dióxido de carbono. Si se fijan, forman una relación de proporcionalidad inversa. Eso significa que el aumento de la concentración de CO2 se va a ver reflejado de forma lineal en una disminución de la presión alveolar de oxígeno. O sea, en palabras simples, la hipoventilación va a impedir que el dióxido de carbono que difunde desde la sangre sea removido desde el alveolo normalmente, y al mismo tiempo va a impedir el recambio del oxígeno que difunde desde el alveolo hacia la sangre. Todo eso va a provocar un aumento en la concentración de dióxido de carbono y una disminución en la concentración de oxígeno en el alveolo y en la sangre. Perdón. Recuerden que la presión alveolar del gas, sea oxígeno o dióxido de carbono, va a equivaler a la presión arterial del gas en condiciones en que no haya una alteración de la difusión o una alteración de la relación BQ, como es el caso, donde no están alterados. Ahora, la hipoxemia en realidad tiene un rol o una importancia clínica y fisiopatológica relativamente baja en el contexto de la hipoventilación. Incluso es posible encontrar hipercapnia sin hipoxemia hasta niveles muy altos de concentración de dióxido de carbono. Esto se debe principalmente a dos cosas, y es que la curva de disociación de la hemoglobina va a permitir cierta reserva funcional, entre comillas, de oxígeno,
de modo que incluso en condiciones de hipoventilación severa, donde hay un incremento de la presión arterial de CO2 hasta el doble, por ejemplo, imagínense un paciente que tiene una presión arterial de CO2 de 40 y le sube a 80, la presión de oxígeno disminuiría en la misma medida por la relación que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, una presión de oxígeno de 100, que es totalmente normal, disminuiría a 60. Mientras que a estos niveles la saturación de oxígeno se encuentra cercana al 80%, como vemos en la relación en la curva de saturación. Una retención de CO2 de esta magnitud, por el contrario, trae consecuencias mucho más peligrosas, mucho más significativas, como la acidosis respiratoria. Y lo otro es que la hipoxemia es fácil de corregir, en el sentido de que puede ser corregida con suplementación de oxígeno, que aumenta la FiO2, mientras que la retención de CO2 solamente mejora si aumenta la ventilación, que según la condición del paciente podría incluso requerir de ayuda mecánica. El segundo mecanismo que va a favorecer la aparición de hipercapnia es el aumento del espacio muerto. Del volumen corriente, que corresponde al volumen de aire inspirado de forma pasiva, solamente una fracción llega a los alvéolos y participa del intercambio gaseoso, mientras que el resto se distribuye a lo largo de la vía aérea que no participa del intercambio gaseoso y por lo tanto recibe el nombre de espacio muerto anatómico. Por ejemplo, imaginen que un paciente que tiene un volumen corriente de 450 ml y un espacio muerto anatómico de 150 ml. En este paciente, por lo tanto, solamente 300 ml participarían del intercambio gaseoso en los alvéolos y el resto se distribuye en el espacio muerto. Ahora imaginen que este paciente disminuye su volumen corriente, por ejemplo, por una patología como el EPOC, donde la hiperinsuflación obliga al paciente a tener respiraciones más cortas. Imaginen que de 400 ml, de 450 ml, disminuye su volumen corriente a 300 ml. El resultado sería que claramente el volumen del espacio muerto no cambia, entonces los mismos 150 ml se van a quedar en el espacio muerto anatómico, pero ahora solamente van a quedar 150 ml que participen del intercambio gaseoso en los alvéolos. Entonces no aumenta el volumen del espacio muerto en sí mismo, pero sí su relación respecto al volumen corriente, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la relación BD-BT. Y eso también determinaría una menor ventilación alveolar porque eventualmente llega menos volumen de aire al alveolo. Esta hipoventilación puede ser compensada por un aumento en la frecuencia respiratoria, pero también a expensas de un mayor trabajo respiratorio. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el espacio muerto en sí mismo aumente su volumen, pero a expensas de un aumento en la cantidad de alvéolos que no reciben perfusión y por lo tanto no participan del intercambio gaseoso, ya sea por ejemplo por una compresión capilar extrínseca en un pulmón hiperinsuflado o por destrucción de los capilares pulmonares en el caso de enfisema, de fibrosis intersticial, de vasculitis pulmonar, etc. En este caso, la hipercapnia induce un aumento de la ventilación que va a permitir compensar los niveles de presión arterial de dióxido de carbono hasta que es sobrepasado por la fatiga muscular y eventualmente se produce la retención de CO2. Ahora, se piensa que estos son los principales mecanismos por los cuales se produce hipercapnia en el paciente con EPOC, donde las alteraciones vasculares que se producen, especialmente durante las exacerbaciones y el tratamiento con oxigenoterapia, pueden producir aumento del espacio muerto, a lo que se agrega una pobre capacidad de compensación, es decir, la incapacidad de aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente por alteraciones de la mecánica ventilatoria y la hiperinsuflación van a agravar. Pasamos entonces a los mecanismos de compensación en la insuficiencia respiratoria. Por lo general, los mecanismos compensatorios son muy eficientes, por lo que existe muy buena tolerancia a la hipoxemia y la hipercapnia si es que se instalan de forma más lenta y gradual. Ahora, si se instalan de forma aguda, los síntomas son claramente más severos. Dentro de los efectos que produce la hipoxemia es una disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos, por lo que bajo cierto nivel crítico disminuiría la tasa metabólica y se favorecería la glucólisis anaeróbica, con la consecuente disminución en la producción de ATP, en el aumento de la producción en el ácido láctico y el deterioro eventual de la función celular. Ahora, los mecanismos de compensación incluyen la hiperventilación,
que va a aumentar la presión de oxígeno, pero y va a reducir la presión de CO2 en proporciones iguales como lo vimos en la relación anterior. También incluye dentro de los mecanismos compensatorios la vasoconstricción y la vasodilatación pulmonar, lo que permitiría compensar las relaciones BQ según los desequilibrios regionales dentro del pulmón. La activación adrenérgica, que va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial y permitiría compensar el aporte de oxígeno a los tejidos. Y la producción de eritropoyetina renal, que va a aumentar la síntesis de glóbulos rojos y de hemoglobina, lo que va a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno. Por otro lado, los mecanismos de compensación de la hipercapnia incluyen también la hiperventilación y la compensación renal de la acidosis, que se produce principalmente mediante el aumento de las concentraciones de bicarbonato, con una consecuente también retención secundaria o como efecto colateral de sodio. La clínica de la insuficiencia respiratoria va a incluir una serie de signos y síntomas entre los que destaca la disnea, que se produce frente a una disparidad entre la demanda ventilatoria, que se ve aumentada por las alteraciones gasométricas tanto hipoxemia como hipercapnia, y la capacidad de respuesta que tiene el organismo para satisfacer esa demanda, que también puede ser insuficiente como el resultado de el aumento del trabajo respiratorio, es decir, por la fatiga. Con frecuencia no se presenta insuficiencia respiratoria crónica porque generalmente ha existido un tiempo suficiente para que el organismo se adapte, y es un signo o un síntoma mucho más característico de la insuficiencia respiratoria aguda. También puede haber compromiso psíquico, por ejemplo la hipoxemia puede producir tanto excitación como depresión psicomotriz, pero las manifestaciones suelen ser más bien inespecíficas, por ejemplo con ansiedad. Por su parte, la hipercapnia tiene efectos narcóticos sobre el sistema central, pudiendo observarse encefalopatía con asterixis, obnubilación, sopor, incluso hasta llegar al coma. También puede presentarse con excitación psicomotriz, pero generalmente con niveles de CO2 ya más moderados. La taquicardia es frecuente en la hipoxemia, pero también puede estar presente en la hipercapnia. La taquipnea puede ser inducida por la hipoxemia a niveles de presión parcial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio, pero con frecuencia aparece antes de las alteraciones gasométricas. La cianosis, que corresponde al color azul visto a través de la piel y las mucosas, cuando las concentraciones de hemoglobina reducidas en la sangre capilar superan los 5 gramos por decilitro. En circunstancias en que la concentración de hemoglobina es normal, es decir, de unos 15 gramos por decilitro, se produce con una saturación de oxígeno por debajo de los 80, por debajo del 80%, lo que equivale aproximadamente a una presión parcial de oxígeno de unos 40 milímetros de mercurio. O sea que sería en etapas, o se llega a presentar recién en etapas más bien severas o avanzadas de la insuficiencia respiratoria. Este umbral también aumenta a medida que disminuye la concentración de hemoglobina, por lo que se requiere más hipoxemia para manifestar cianosis en condiciones, por ejemplo, de anemia. También se pueden producir síntomas neurológicos, por ejemplo, por el efecto vasodilatador del CO2 se puede producir hipertensión endocraniana debido al aumento del flujo sanguíneo cerebral, y además pueden aparecer cefalea, mioclonías y convulsiones. Dentro de los síntomas cardiovasculares destacan el hecho de que el estímulo de CO2 sobre el centro vasomotor va a producir una respuesta simpática que se traduce con taquicardia, sudación o sudoración, hipertensión arterial y arritmias. Sin embargo, el efecto directo del CO2, es decir, no mediado por la estimulación en ubicaciones centrales, es directamente con una disminución de la contractibilidad miocárdica y generando vasodilatación, lo que va a manifestarse como insuficiencia cardíaca, como hipotensión, congestión de piel y mucosas. Y por su parte, la hipoxemia induciría una activación adrenérgica que puede manifestarse como taquicardia, hipertensión o hipotensión y angina. Y ya para ir terminando, vamos a pasar al segundo tema, el tromboembolismo pulmonar, que es mucho más corto que el anterior. El tromboembolismo pulmonar básicamente es una enfermedad que forma parte del espectro de enfermedades tromboembólicas venosas, y como tal su etiopatogenia va a obedecer a la triada de Virchow de los estados protrombóticos, que básicamente consiste en la confluencia de estasia, de alteraciones en el endotelio vascular, la pared vascular, e hipercoagulabilidad, factores que van a favorecer a la aparición de enfermedades tromboembólicas en general. Lo que pasa en esta enfermedad entonces es que existen trombos que generalmente se forman en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores y que van a embolizar para ir a ocluir ramas de la arteria pulmonar,
lo que si bien generalmente no produce infartos porque el pulmón cuenta con un sistema de irrigación dual, es más que suficiente para provocar alteraciones en la relación BQ, que son responsables de la mayor parte de la fisiopatología de la enfermedad, además de la liberación de sustancias con actividad sobre el músculo liso de los bronquios y de los vasos sanguíneos. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, entonces, se incluyen manifestaciones gasométricas, eh, siendo la más típica la coexistencia de hipoxemia con hipocapnia. Los mecanismos que subyacen a esto son una elevación de la relación BQ y un aumento del espacio muerto, ya que la ventilación estaría favorecida por sobre la perfusión. Esto disminuye la presión alveolar de CO2 en los territorios afectados, y la hipocarbia alveolar en esos sectores provocaría como compensación para equilibrar la relación BQ, contracción de los ductos alveolares y broncoconstricción, lo que estaría asociado también a mediadores producidos por las mismas plaquetas que están contenidas en el trombo y el parénquima lesionado. Por ejemplo, serotonina y prostaglandinas que también contribuirían a la broncoconstricción. Además, como lo explicamos antes durante el video, la creación del espacio muerto provocaría una derivación de la sangre hacia otras unidades que no estarían afectadas, que debido a este aporte extra disminuirían su relación BQ, lo que eleva los niveles de CO2, y esto va a estimular al centro respiratorio para inducir hipoventilación, y eso va a favorecer también la hipocapnia. Por último, en la zona afectada por la embolia también se estimulan receptores J y justacapilares, lo que también promueve la hiperventilación. La broncoconstricción por sí misma va a generar una disminución de la relación BQ sobre las zonas que están bien perfundidas, lo que va a desarrollar el desarrollo del cortocircuito. La hipertensión pulmonar, por otro lado, estaría producida por la obstrucción mecánica y la vasoconstricción arterial pulmonar, todo esto mediado por agentes humorales vasoactivos, factores reflejos y la hipoxia tisular. Ahora, el aumento de la precarga del ventrículo derecho, que involucra el aumento de la resistencia vascular pulmonar, va a conducir a mecanismos de adaptación como la liberación de factores neuromorales que van a terminar por aumentar la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, que, como no se ve satisfecha, va a conducir a isquemia del ventrículo derecho, pérdida de la contractilidad del ventrículo e insuficiencia cardíaca derecha, con disminución del gasto cardíaco a expensas de una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, o sea que puede llevar eventualmente a un shock cardiogénico secundario. Ahora, en sí misma, esta reducción del gasto cardíaco eh, puede conducir o aportar a la hipoxemia, porque la extracción periférica de oxígeno de los tejidos aumenta en estas condiciones de forma compensatoria. Por su parte, las atelectasias, que son debidas a la reducción de la producción de surfactante y a hemorragias intraalveolares del territorio comprometido, también pueden producir un cortocircuito de una magnitud considerable. Y por último, la apertura del foramen oval, que es menos frecuente, pero puede producirse en pacientes que tienen un foramen oval permeable, que es secundario al aumento de o a la producción de la hipertensión pulmonar, con presiones retrógradas aumentadas hasta el atrio derecho, puede desencadenar un cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda. Ahora, la gama de manifestaciones clínicas del TEP puede ser muy amplia, desde ninguna manifestación hasta la aparición de disnea, que es el síntoma de hecho más típico, más frecuente, conociendo el dolor torácico, que generalmente se describe como pleurítico, tipo costada de lado, o bien también puede ser precordial o retroesternal. Puede presentarse también con tos, con o sin hemoptisis, fiebre, síncope, y es frecuente la asociación también a signos de trombosis venosa profunda como edema y dolor unilateral en el miembro inferior. Ahora, estas manifestaciones son más bien inespecíficas, por lo que se requiere una evaluación que considere los antecedentes y los factores de riesgo del paciente para establecer la verdadera probabilidad de que presente la patología. Para estos efectos es útil la escala de Wells modificada y simplificada, que permite separar a los pacientes en dos grupos según su probabilidad de presentar la patología: pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. La importancia de esto es que tiene implicaciones respecto al manejo, porque los pacientes con una alta probabilidad pretest, es decir, antes de realizar cualquier otro estudio, van directamente a un estudio confirmatorio como el angioTAC, que es el gold standard, mientras que los pacientes con una baja probabilidad pretest requieren mayores estudios con otras evaluaciones. Aquí entonces les dejo la imagen de la escala de Wells.
La bibliografía en la que me basé para hacer este video: el manual de fisiopatología clínica de Sonia Kunstmann, el libro de introducción a la medicina clínica de Javier Lazo, el, el libro de West de fisiopatología pulmonar, el libro de enfermedades respiratorias de Juan Carlos Rodríguez y Undurraga, el port de fisiopatología y la base de datos de UpToDate. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video, ojalá les haya servido mucho. Si quedaron con alguna duda les dejo mi correo y nos vemos en el próximo video.